Estamos a 28 de mayo de 1940, un poco antes de las 5 de la tarde al sur de Abbeville. Más de 6.000 proyectiles franceses caen sobre el pueblo de Upigny en menos de una hora. Cuando cesa el fuego, un centenar de tanques franceses salen del bosque y se lanzan al asalto de las posiciones alemanas. Los disparos alemanes rebotan contra el blindaje de los poderosos blindados BB-1 bis franceses. La infantería alemana termina por quebrarse. Los sobrevivientes hablan de monstruos, de fortalezas de acero, que aplastan los cañones antitanques sin disminuir la velocidad, deshacen sus posiciones defensivas sin que nada logre detenerlos. Al final del día, los franceses han hecho varios cientos de prisioneros y avanzado 5 kilómetros. Lo harán aún mejor al día siguiente, obligando a los oficiales alemanes de más alto rango a venir al lugar para intentar contener la desbandada de sus hombres mientras la línea del frente amenaza con colapsar. Al frente de este ataque, un coronel recientemente nombrado general de manera temporal por el nuevo comandante en jefe Weygand. Este oficial se llama Charles de Gaulle. Y sin embargo, 6 días después, Abbeville seguirá estando en manos alemanas a pesar de 3 oleadas de asaltos sucesivos. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, un poco de contexto en pocas palabras, ya que esto permite entender las decisiones y la determinación con la que cada bando va a enfrentarse durante una semana. El 20 de mayo de 1940, 10 días después del inicio de la invasión alemana y 7 días antes del comienzo de la batalla de Abbeville, los tanques de Guderian llegan a la costa del Canal de la Mancha. La mayor parte de la infantería alemana sigue con dificultad, a un ritmo irregular, recorriendo distancias increíbles de 40 a 60 kilómetros por día para alcanzar a la punta mecanizada de la ofensiva alemana. Este movimiento todavía es frágil en ese momento. Sin embargo, es un éxito para los alemanes, ya que los ejércitos aliados del norte, incluido el cuerpo expedicionario británico, quedan aislados del resto de Francia y fuertemente presionados por la Wehrmacht. La trampa de Dunkerque comienza a cerrarse, el ejército belga está al borde del abismo, mientras que la determinación británica vacila. El caos reina del lado aliado, mientras que los hombres y oficiales en el terreno demuestran un espíritu de sacrificio notable, pero que no permite cambiar el curso de los acontecimientos. Otro punto importante en su carrera hacia el mar, los alemanes han sido una vez más astutos, anticipando la siguiente fase de la campaña al organizar cabezas de puente más o menos sólidas al sur del Somme, y esto en particular en Péronne, Corbie, Amiens, Picquigny y Abbeville. Para Berlín es una carta que deben jugar para continuar con una ofensiva rápida, una vez que se haya eliminado el cerco de Dunkerque. Pero para París esta situación es una amenaza mortal, y pronto entenderán por qué. Es en esta situación caótica, provocada tanto por la brillante ejecución alemana de su plan como por el fracaso de la estrategia implementada por el generalísimo Gamelin, que el ejército francés pierde a lo largo del mes de mayo nada menos que 30 de sus mejores divisiones. El general Weygand, quien reemplazó a Gamelin al mando de los ejércitos aliados el 19 de mayo, busca así con urgencia lanzar una contraofensiva al mismo tiempo que establece una línea de defensa a lo largo del Somme. Pero estas cabezas de puente son igualmente brechas que hay que cubrir, debilitando el dispositivo francés, al facilitar en particular el cruce del río a los blindados. Si Weygand quiere una línea sólida, debe reducir esas bolsas o movilizar recursos de los que realmente no dispone, para aislar esas cabezas de puente. Abbeville, en realidad, no es más que una cabeza de puente entre otras. No reviste de entrada una importancia superior a las demás cabezas de puente, especialmente Amiens o Péronne. En realidad, durante esos días frenéticos, solo hay una cosa que importa, la urgencia. De hecho, hay que actuar rápido y contraatacar lo antes posible, y esas son las órdenes que reciben todos los ejércitos franceses desplegados. Sin embargo, estas contraofensivas se llevan a cabo de manera desordenada y apresurada, mientras muchas divisiones están en proceso de reposicionamiento en la futura línea Weygand. Y es en este contexto que 3 divisiones blindadas aliadas van a desempeñar un papel importante durante la batalla de Abbeville. La primera división blindada británica del general Evans, que desembarca en Cherburgo el 22 de mayo, la segunda división acorazada francesa del coronel Perrin y la cuarta división acorazada francesa del coronel de Gaulle. La primera división blindada británica no está lista para atacar sino hasta el 27 de mayo, es decir, demasiado tarde para rechazar inmediatamente la cabeza de puente alemana de Abbeville.
que tiene una semana para instalarse antes de ser reforzada por la 57ª División de Infantería alemana. La segunda división acorazada, por su parte, está en un estado lamentable, totalmente dispersa y parcialmente destruida. Al 27 de mayo solo tiene de división el nombre. A pesar de eso, los elementos que la componen y sobre los cuales el coronel Perrin tiene control, logran reducir 3 pequeñas cabezas de puente sobre el Somme durante su traslado hacia el sector de Abbeville. Sin embargo, el coronel considera que estarán operativos en el lugar, en el mejor de los casos, hasta el 1 de junio, con un potencial de 171 tanques, de los cuales 137 son ligeros, si todo sale bien. La cuarta DCR del coronel de Gaulle se formó de manera improvisada apenas el 10 de mayo de 1940. Está incompleta, compuesta por tripulaciones valientes pero novatas, y haya sufrido mucho en sus combates en Montcornet y Crécy-sur-Ser. El coronel puede contar así con 32 tanques pesados, los famosos B1 bis, y 105 tanques ligeros, de los cuales 20 son Saumus, 20 Hotchkiss y 65 Renault R-35. Sin embargo, la coordinación de todo este grupo no está a la altura, y cada quien sigue objetivos diferentes. La intención aliada, que consiste en cortar la cabeza de la ofensiva alemana, impulsada por Churchill y Weygand, no se sostiene en el terreno, mientras que el general Gord, a cargo del cuerpo expedicionario británico, desea que la primera división blindada británica venga en su ayuda, siguiendo la costa, lo que lógicamente los hace pasar por Abbeville. Sin embargo, la situación operativa de las fuerzas aliadas no permite una contraofensiva masiva y rápida, y mucho menos movilizar recursos adicionales que permitan al mismo tiempo reducir las cabezas de puente sobre el Somme. Así pasan varios días en cierta confusión, dando lugar a órdenes y contraórdenes, lo que contribuye al caos aliado, sin resultados concluyentes. Y es el 26 de mayo cuando Weygand comprende que los británicos están jugando su propio juego y en realidad se están preparando para partir, mientras que sus propios ejércitos ya no están en condiciones de llevar a cabo una gran contraofensiva coordinada. Entonces da la orden de reducir las 3 principales cabezas de puente sobre el Somme, que son Abbeville, Amiens y Peronne. Y es así como el 27 de mayo de 1940, una división británica guiada por sus propios objetivos, está lista para lanzar un asalto sobre Abbeville, sin una verdadera coordinación con el alto mando francés. Por su parte, la cuarta división blindada del coronel de Gaulle, cuyo nuevo rango de general de brigada solo será efectivo a partir del 1 de junio, se apresura para lanzar el ataque lo antes posible. Sus hombres y sus blindados estarán listos para lanzar el asalto el 28 de mayo, al final de la tarde. En cuanto a la segunda división blindada, como se mencionó, está en tal estado de desorganización y confusión que simplemente no puede participar en las 2 primeras fases de la batalla. Pero tendremos la oportunidad de volver a eso. Del lado alemán, la relación de fuerzas en realidad no les es realmente favorable. Esencialmente es la segunda división motorizada alemana, ciertamente bien equipada con equipo antitanque, la que mantiene la posición, mientras que la 57ª División de Infantería llega gradualmente para relevarla. Y es en este contexto que el general Evans lanza la mayor contraofensiva aliada de 1940, la batalla de Abbeville. Es la primera división blindada del general Evans la que inicia la ofensiva el 27 de mayo de 1940. Pero la precipitación de la ofensiva y la desorganización de la división ilustran perfectamente la situación aliada en esta etapa de la guerra. La división desembarcó en Francia unos días antes sin su artillería, con parte de sus tanques faltantes y sin la infantería que debía acompañarla. Sin embargo, recibe apoyo de último momento de la 5ª División Ligera de Caballería Francesa, que a su vez está reducida a una veintena de blindados. Pero el ataque es un fiasco absoluto. Desde los primeros minutos de la ofensiva, el ímpetu del ataque es frenado por los cañones antitanque alemanes de la 2ª División de Infantería Motorizada, que están ocultos detrás de los setos y aprovechan eficazmente el relieve del sector. Los tanques ligeros británicos tipo Crusader y Vickers, cuyos blindajes no ofrecen ninguna protección eficaz contra los proyectiles antitanque alemanes, son simplemente masacrados. El cabo alemán Brimford destruye él solo nada menos que 11 tanques británicos en 20 minutos con un cañón antitanque de 37 milímetros. El balance del día es simplemente desastroso para los aliados. De los 180 tanques británicos involucrados, 120 quedan fuera de combate.
El oficial de enlace francés que está presente junto a los británicos, aunque impresionado por el valor y la disciplina de los tanquistas británicos, comparte este testimonio demoledor. Los tanques ingleses no aprovechaban bien sus cualidades de agilidad y rapidez, actuando con una disciplina desesperante, como en un ejercicio y según la táctica que se les había enseñado. En lugar de moverse ágilmente y hacer uso de sus ametralladoras, reducían la velocidad para ajustar mejor sus disparos, exponiéndose así a los proyectiles perforantes. Así, los cañones antitanque alemanes de 37 milímetros tenían tiempo de apuntarles y disparar. Los proyectiles perforantes entraban por un lado y salían por el otro. Los tanques ardían con su tripulación muerta, provocando una destrucción absolutamente espantosa. Solo un destacamento francés, el del capitán Gregoire de la 5ª DLC, logra un éxito local que es anecdótico en el conjunto de este primer enfrentamiento, ya que logra expulsar a los alemanes del pueblo de Teufel. Pero en todo el frente, el primer ataque simplemente fracasó. La cabeza de puente alemana resiste, mientras que la segunda división de infantería motorizada alemana cede su lugar a la 57ª división de infantería del general Blum, que a su vez está compuesta por veteranos de los combates en Polonia, hombres bien entrenados y una potencia de fuego que es 3 veces superior a la de una división de infantería francesa equivalente. En resumen, es algo sólido. Pero al día siguiente, nada menos que Charles de Gaulle llega al sector. Y es precisamente antes de contarles sobre ese día, el 28 de mayo, sin duda el más importante de todo este documental, que quisiera tomarme 2 minutos para hablarles del patrocinador que hace posible este trabajo. Se trata de Hungry Minds y su obra The Book. Y voy a ser honesto con ustedes, cuando me propusieron esta colaboración, al principio era un poco escéptico. Ya tengo bastantes libros bonitos de historia y enciclopedias en casa, así que tiene que ser algo especial para que me interese. Pero al hojearlo, simplemente cambié de opinión. The Book es una enciclopedia ilustrada sin IA, obviamente, que recopila los grandes inventos y descubrimientos de la humanidad. 180 temas se abordan en 23 capítulos y más de 400 páginas. Desde la agricultura hasta los semiconductores, desde las primeras técnicas de metalurgia hasta los medios de transmisión modernos. Y lo que me atrapó más allá de la estética es el enfoque. No es un libro de texto, sino más bien un genial gabinete de curiosidades, donde cada doble página está tratada con un cuidado estético simplemente notable, mezclando la estética de los grabados del siglo XIX con la precisión de los planos de ingenieros. La verdad es que puedes abrir el libro al azar y encontrar un tema interesante. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la botánica, la agricultura y las plantas medicinales, pero no solo eso. Para darte un ejemplo que tiene que ver con el tema de hoy, The Book dedica páginas a varias grandes innovaciones que dieron lugar a usos militares, incluyendo los tanques, que son el centro de nuestro tema de hoy. En cuanto a la fabricación, está muy bien hecho. Tiene una portada de cartón laminado, papel mate de calidad, en un formato que uno deja con gusto en la mesa de centro para echarle un vistazo de vez en cuando. El proyecto, por su parte, recaudó más de $2 millones en Kickstarter y fue un bestseller en 2023 con su editorial italiana, mientras que ahora llega en su versión francesa. En resumen, es el tipo de libro que merece estar en la biblioteca de alguien curioso, o incluso para hacer un buen regalo a un amigo, un familiar o a ti mismo. Para conseguirlo, dirígete al enlace en la descripción con el código DEMISTIF y StuartDix para aprovechar un descuento del 10%. Al comprar a través de este enlace con ese código, también apoyas directamente al canal. Ahora volvamos a mayo de 1940 al sur de Abbeville. El 28 de mayo, al final de la tarde, el coronel de Gaulle se prepara para lanzar su ataque. La 4ª División Blindada es una división que existe desde hace apenas 3 semanas. Ya comprometida en Montcornet y en Crécy-sur-Ser, ha sufrido por sus combates. Y así, solo cuenta con 137 tanques, de los cuales 32 son tanques pesados, los famosos B1 bis, y 105 tanques ligeros. Y este es un punto interesante que hay que tener en mente porque dice mucho sobre la diferencia constante en mayo de 1940 entre los órdenes de batalla teóricos y la realidad en el terreno. Sobre el papel, una división blindada francesa se supone que debe contar con un poco más de 200 tanques, de los cuales 70 son tanques pesados, mientras que la 4ª DCR en la práctica tiene que arreglárselas con un poco más de 2/3 de ese número teórico y menos de la mitad de esos tanques pesados. Sin contar que en esta etapa de la guerra, después de 2 semanas de combates encarnizados, así como tanques que salieron apresuradamente y parcialmente terminados de las fábricas y de movimientos en todas direcciones, muchos de los tanques que tiene no están en buen estado. En resumen, sobre el papel, la 4ª DCR es poderosa, pero en el terreno está mermada. Pero aún así, el plan que traza de Gaulle es claro.
desea concentrar sus fuerzas en un solo punto, llevando a cabo un ataque por el sur. El objetivo es tomar la cresta al oeste de Chenville y luego avanzar hasta el Monte Couvert, esta cima de 82 metros que domina toda la cabeza de puente de Abbeville y que es la verdadera clave de la misma. La elección del sur, contrario a lo que se podría pensar, no es una elección por comodidad. Está dictado por el relieve cuya vegetación permite ocultar los tanques de la vista de la artillería alemana durante los primeros kilómetros del avance. Y eso es importante porque de Gaulle es consciente de que su división está desequilibrada, compuesta por muchos tanquistas novatos, mientras que carece gravemente de radios y además está por debajo del número de efectivos necesarios. También debe actuar rápido, por lo que pasa por alto un reconocimiento adecuado y formal, eligiendo así un enfoque directo que le permite concentrar sus recursos en un solo punto, en lugar de dispersar sus fuerzas en una maniobra más sutil, pero que requiere más preparativos, también más información sobre las posiciones alemanas y que en sí misma obviamente exige más coordinación. Menos ágil que las maniobras de un general como Rommel, sin embargo, es una decisión pragmática considerando el tiempo del que dispone y los recursos disponibles. El ataque comienza así el 28 de mayo al final de la tarde, a las 16:45 precisamente, con un intenso fuego de artillería. Así, 6.000 proyectiles caen sobre las posiciones alemanas del pueblo de Upigny en menos de una hora. Cuando cesa el fuego de artillería, los temibles B-1 bis lideran el asalto, seguidos por los tanques ligeros, la infantería del 22º Regimiento de Infantería Colonial y el 4º Batallón de Cazadores Mecanizados. Después de algunas dificultades relacionadas con la falta de reconocimiento que hacen que algunos tanques tomen el camino equivocado o queden atascados en las irregularidades del terreno, los franceses logran entrar en contacto. Enfrente, los cañones antitanque alemanes de 37 milímetros disparan una y otra vez, pero sin éxito. Sus proyectiles rebotan en el blindaje de los B-1 bis y un soldado alemán comenta así: estos colosos franceses con blindaje grueso son indiferentes a los impactos, incluso a corta distancia. A pesar de los impactos directos hasta 20 seguidos, los proyectiles rebotan mientras esos monstruos insensibles siguen avanzando. Nuestras piezas antitanques son arrasadas. Y lo más increíble es que ese asalto se lleva a cabo casi a ciega. Las pocas radios presentes en algunos tanques dejan de funcionar rápidamente. Pero para compensar esto lo mejor posible, de Gaulle y sus oficiales toman riesgos y se acercan al frente para recolectar la mayor cantidad de información posible que les permite intentar seguir de cerca la evolución de la situación. Cuando la noche obliga a detener el avance francés, las pérdidas alemanas son graves. De Gaulle, por su parte, aún no lo sabe, pero el frente alemán está cediendo ante sus tanques. Las primeras líneas alemanas han sido brutalmente hechas pedazos. Por ejemplo, uno de los batallones alemanes que comenzó el día con 750 hombres, lo termina con 75 en condiciones de combatir, mientras que varios cientos de alemanes son hechos prisioneros. Upigny cayó a las 21:30 seguido de Caumont, Bellevue y el bosque de Frechancourt. Un soldado de la 4ª DCR resume perfectamente los combates del día cuando observa el campo de batalla al amanecer del día siguiente. Tras la fachada de una defensa valiente se encuentra la clara señal de una desbandada. En resumen, el diagnóstico es claro: el frente alemán ha sido roto, causando grandes pérdidas y una desbandada similar a la que experimentaron las unidades francesas en el Mosa apenas 2 semanas antes. Las unidades alemanas retroceden en desorden hacia Abbeville, abandonando su equipo en el lugar mientras difunden los rumores más derrotistas. La situación es tan grave que el famoso general von Manstein, encargado del sector, se traslada personalmente para intentar restablecer el orden, mientras que el mariscal von Kluge, comandante del 4º ejército alemán, autoriza una retirada al norte del Somme si no logra calmar a los hombres. Cuando se conoce la rigidez del mando alemán sobre la cuestión de esta cabeza de puente, esta decisión ilustra la gravedad de la situación del lado de la Wehrmacht en la noche del 28 de mayo de 1940. Al caer la noche, el frente alemán está roto en casi 5 kilómetros y la cabeza de puente alemana, que tenía 30 kilómetros de perímetro en la mañana, ya solo representa una cuarta parte de su superficie inicial. Así será al día siguiente cuando se juegue el acto decisivo de la batalla de Abbeville.
cuando sale el sol al día siguiente dentro del puesto de mando de la división, esta situación favorable no es identificada. En realidad, por falta de una transmisión eficaz, los batallones de tanques pasaron la noche contándose y reportándose para que los oficiales supieran quién está dónde y en qué estado. Ningún reconocimiento exhaustivo puede ser realizado por los franceses, lo que hace que de Gaulle no sepa que los alemanes se están desbandando frente a sus tanques, que von Manstein se ha desplazado personalmente al sector y que von Kluge ha autorizado una retirada al norte del Somme. La cuarta DCR está logrando una victoria importante, pero su comandante no la ve, y es la falta de una transmisión de información eficaz lo que una vez más podría costarles la victoria a los franceses, como en Montcornet. De hecho, la cuarta DCR, en el momento en que entra en combate en Abbeville, no cuenta con ningún sistema de transmisión confiable. Los batallones de tanques se comunican entre sí mediante señales de bandera, o enviando a un oficial corriendo de tanque en tanque para transmitir una instrucción, mientras que las instrucciones e información entre los diferentes elementos de la división se transmiten por medio de mensajeros motociclistas. Por eso los franceses golpean fuerte pero a ciegas, y tienen dificultades para coordinarse. Esta falla, además, fue perfectamente diagnosticada por de Gaulle él mismo desde enero de 1940, es decir, 4 meses antes, cuando escribió, y cito, «Hay que encontrar las transmisiones necesarias a nivel de batallones, si no, nuestros tanques serán engañados». Y como pronto lo entenderán, en este 29 de mayo de 1940, esas transmisiones hacen muchísima falta, igual que faltaron en Montcornet. En cambio, mientras los franceses contaban sus tanques, atendían a sus heridos y preparaban el día 29, los alemanes reaccionaron rápido. Durante toda la noche del 28 al 29 de mayo, envían de regreso a la orilla sur a las tropas que lograron reagruparse allí. Colocan nuevos cañones más pesados y, en particular, baterías antiaéreas cuyos poderosos proyectiles son capaces de perforar blindajes pesados. Cuando el ataque francés se reanuda la mañana del 29 de mayo a las 4, el día se presenta difícil. La cuarta DCR avanza ahora en terreno descubierto. Excepto por el monte Cobert, el relieve y la vegetación han quedado atrás. Ahora se trata de dar el golpe final contra un enemigo debilitado para lograr la victoria. Los hombres del coronel de Gaulle logran así nuevos éxitos. Villers-Maroil y Maroil-Cobert caen en la mañana. El objetivo está entonces al alcance de la mano. Una vez que el monte Cobert sea arrebatado a los alemanes, Abbeville seguirá. De hecho, a pesar de un inicio de recuperación moral alemana durante la noche, los franceses avanzan y logran hacerlos tambalear de nuevo. El general Blum, comandante de la división alemana, tiene cada vez más dificultades para controlar a sus hombres, quienes están desmoralizados por el avance francés, ante el cual no encuentran solución. Los relatos de los soldados alemanes de la época cuentan cómo el pánico contagioso se propagaba de nuevo, al grado de llevarse a cientos de hombres en una huida ciega, primero hacia Abbeville, luego al azar por el campo. El famoso general von Manstein, él mismo se ve obligado a intervenir en el lugar y relata en sus memorias la gravedad de la situación. Los alemanes simplemente están perdiendo la batalla. El frente, que se extendía a lo largo de 30 kilómetros la mañana del 27, al mediodía del 29 solo se extiende 3 kilómetros. Y sin embargo, los franceses no se dan cuenta del pánico que reina del otro lado. Puede parecer una locura, pero los pocos vehículos de reconocimiento franceses no logran hacer llegar la información al puesto de mando. El teniente Bridoux, que comanda 3 Panhard, que son vehículos blindados utilizados para el reconocimiento, relata así en sus notas: retiro alemán por el valle de Moyenville-Cambron. La oportunidad es buena. Uno de sus hombres añade por su parte: vimos a los alemanes que corrían y corrían, pero nuestro papel no era perseguirlos. Luego, un motociclista nos dijo que regresáramos, así que dimos la vuelta. El frente alemán está desorganizado, los oficiales de la Wehrmacht tienen dificultades para reunir a sus hombres, y es en ese momento cuando el ejército francés puede rematar la faena y simplemente lograr una victoria clara, contundente, abriendo una brecha en la ofensiva alemana. Pero es en ese momento, en ese instante decisivo, cuando la cuarta división blindada ve cómo la victoria se le escapa por 2 razones: la logística deficiente del ejército francés de 1940 y la falta de un sistema de comunicación eficaz que permita coordinar las fuerzas entre sí. A partir del mediodía reina la confusión, pero esta vez del lado francés. Los tanques avanzan cada uno por su lado, se reabastecen de manera lenta y desordenada e intentan en pequeños grupos avanzar hacia el monte Cobert, donde son recibidos por poderosos cañones alemanes de 88 milímetros.
En realidad, le correspondería a la infantería terminar el trabajo. Y de hecho, es con más de una hora de retraso que de Gaulle, por la información que recibe, comprende la necesidad de enviar a su infantería. Así, le da la orden al dragón mencionado un poco antes de lanzar el ataque. Pero una vez más, para cuando la información llega a los interesados, que se encuentran a 10 kilómetros de ahí, información que circula en motocicleta, y para que llegue al punto de partida y esté operativo, ya son las 7:30 de la tarde. Y mientras tanto, la infantería alemana reagrupaba sus fuerzas bajo el impulso de Blum y von Manstein. Por su parte, los suburbios de Abbeville, que estaban vacíos de toda resistencia por la tarde, ahora están llenos de alemanes recién llegados y nuevamente motivados. Mientras tanto, el general Blum aprovecha la noche para concentrar varias baterías de artillería en apoyo de su infantería. El 30 de mayo, de Gaulle intenta un último esfuerzo después de una mañana de reorganización, frente a un ejército alemán que ha reconsolidado sus posiciones. Estos últimos incluso comienzan el día con una contraofensiva que es rechazada por los franceses. Posteriormente, sin embargo, la cuarta DCR tampoco logra hacer avanzar las líneas a su favor. Cabe destacar, sin embargo, que la aviación aliada interviene por primera vez en la batalla ese 30 de mayo. Así, son 7 ataques de bombarderos británicos escoltados por cazas franceses, los que se suceden entre las 17 horas y las 21 horas con 10 minutos. Los aviones logran efectivamente interrumpir el suministro de municiones a la artillería pesada alemana, y 2 cañones de 88 milímetros son destruidos. Pero este esfuerzo aéreo, por muy apreciable que sea, llega demasiado tarde para una cuarta división blindada que ahora está al límite de sus fuerzas y recursos. Y así, en la noche del 30 de mayo, el día termina en un statu quo. Los asaltos alemanes de la mañana fueron todos rechazados, mientras que los de los franceses se estrellaron contra las baterías enemigas. En el balance de la participación de la cuarta DCR en Abbeville, las cifras ilustran el agotamiento de la ofensiva. En 3 días de combate, del 28 al 30 de mayo, la cuarta DCR perdió 92 tanques de los 137 desplegados, incluyendo casi la totalidad de sus B-1, bis-37 Renault, R-35 y 27 Somway Hotchkiss. La infantería de la división, por su parte, compuesta por 4.522 hombres, cuenta con 800 fuera de combate. Estas graves pérdidas van a pesar en el resto de la campaña. Pero enfrente, las pérdidas de la 57ª División de Infantería Alemana, apoyada por su artillería y diferentes elementos de otras divisiones, están entre las más altas sufridas por una unidad alemana en 1940. 2.300 hombres quedan fuera de combate, 36 cañones antitanque, 5 cañones de 88 milímetros, 6 cañones de 20 y cerca de 200 ametralladoras son destruidos. El ejército francés estuvo cerca de la victoria y causó grandes daños a su adversario. Pero una vez más se vio afectado por esa falla estructural. La leyenda dice después que de Gaulle habría querido continuar una ofensiva que estaba a punto de ganar, pero que el alto mando francés se lo habría impedido. Como ya lo entienden ahora, la realidad es distinta de ese relato. La ofensiva de la cuarta división blindada realmente estuvo cerca de la victoria, pero fue solo cuando esa dinámica se detuvo claramente que llegó la orden de cesar la ofensiva y retirarse. ¿Pero por qué retirarse? Pues porque una división blindada es una división ofensiva. No es capaz de ocupar eficazmente el terreno, ya que ese no es su papel. Por lo tanto, debe dejar su lugar a una división de infantería que está adaptada a este tipo de misión. Y es precisamente en este contexto, el 30 de mayo a las 7:30 de la tarde, una vez que los resultados del día son transmitidos al mando francés, que el coronel de Gaulle recibe esa famosa orden de cesar el ataque. La escena, de hecho, es relatada por uno de sus oficiales de enlace y es reveladora del personaje. Apretujado con su estado mayor en una pequeña casa de 3 metros cuadrados al borde de la carretera, de Gaulle estalla en una violenta ira y al principio se niega a obedecer. Entonces exclama: ahora es, estoy seguro, cuando los alemanes se están cruzando de nuevo los puentes de Abbeville. Es ahora cuando deberíamos ir allá. Pero su estado mayor insiste en la pertinencia de la orden y a fuerza de argumentos termina por dejarse convencer. Después de un último gesto de impaciencia, declara: nos vamos. Y ahí está toda la paradoja de esta escena. Con su propio enojo, de Gaulle reconoce implícitamente lo que se niega a admitir abiertamente. En realidad, ha entendido perfectamente que los alemanes han recuperado terreno y continúan consolidando sus posiciones, lo que significa que su ofensiva, a pesar de sus éxitos iniciales, terminó por ser detenida. Sin decirlo, sabe que la oportunidad que tenía
la de destruir definitivamente esa cabeza de puente alemana, se le ha escapado y que la orden que le han dado, por frustrante que sea para él, ahora es la correcta. Pero esta batalla no ha terminado. Ahora será la segunda DCR del coronel Perrin la que tendrá la difícil misión de intentar el último golpe. La cuarta DCR, agotada, es relevada por la 51ª División de Infantería Escocesa del general Fortune, que además es la última división británica aún operativa presente en el continente. Es una división de infantería experimentada y descansada que no ha participado en los combates del norte y de Dunkerque. Luego es reforzada por la 31ª División de Infantería Francesa y la 2ª División Blindada del coronel Perrin. Es al general británico Fortune a quien el comandante del 10º Ejército, el general Altmeyer, le ordena lanzar una nueva ofensiva contra Abbeville, apoyándose en la segunda DCR. Esta vez el mando aliado corrige su estrategia. En lugar de un ataque frontal por el sur, será un ataque llevado a cabo por el oeste y en parte de noche, con el fin de intentar sorprender a la 57ª División de Infantería, que se piensa ya no espera una nueva ofensiva de gran envergadura después de los combates violentos de los días anteriores. Pero la preparación de esta tercera ofensiva es terriblemente lenta. Aunque la operación se decide el 1 de junio por la mañana, la segunda división blindada necesita 2 días completos para reunir no los 171 tanques inicialmente previstos, sino solo 107 tanques, de los cuales 21 son B-1 bis, y luego un día adicional para realizar reconocimientos y preparar la ofensiva. El ataque comienza así hasta la mañana del 4 de junio, y esta lentitud en la ejecución le da a los alemanes varios días para consolidar su dispositivo, aprendiendo de sus enfrentamientos con los tanques del coronel de Gaulle. También aprovechan los refuerzos que llegan mientras se prepara la segunda fase de la ofensiva alemana. También llenan inteligentemente el sector de minas y cañones antitanque de todo calibre, incluyendo una veintena de los temibles 88 milímetros que ya han demostrado su eficacia contra los tanques de la cuarta división blindada. Pero a diferencia de la cuarta DCR, cuyos tanques estaban poco equipados con radio, la segunda DCR cuenta con transmisiones funcionales, mientras que la presencia de varias divisiones en el lugar permite una apreciación mucho mejor de la situación, que así se analiza desde varios ángulos. Sin embargo, estas diferentes ventajas no son suficientes, ya que esta última ofensiva aliada solo dura una buena parte de la mañana. Después de un bombardeo de artillería aliado que comenzó a las 3 de la mañana, los tanques franceses partieron en la noche. Pero en cuanto salen los primeros rayos del sol, los blindados franceses se topan tanto con las minas alemanas como con una defensa bien establecida. Por su parte, la infantería franco-británica está separada de los tanques por el fuego de ametralladoras alemanas, y sin impulso ofensivo ni cohesión con el ataque blindado, no avanza y no puede consolidar las posiciones tomadas por los blindados. Por lo tanto, la línea del frente no se mueve a pesar de la incursión de 2 B-1 bis en la cima del Monte Covert, que se encuentran solos y se ven obligados a retirarse hacia la retaguardia. En pocas horas, el asunto queda así decidido. Los alemanes ya están demasiado bien instalados. El coronel Perrin pierde 38 tanques, de los cuales no menos de 14 se pierden por problemas mecánicos, y debe reconocer el fracaso de la ofensiva comandada por el general británico Fortune. La ofensiva aliada contra Abbeville acaba de terminar. Al día siguiente, el 5 de junio de 1940, la Wehrmacht lanza la Folle Route, la segunda fase de la Batalla de Francia y la gran ofensiva sobre la línea Weygand, de la que hablamos en un documental anterior. Abbeville desde entonces ya no es un tema prioritario, mientras que las tropas aliadas que lucharon en las laderas del monte Covert ahora deben enfrentarse a la aplanadora alemana en el Somme. Luego es la temible séptima división blindada del general Rommel la que desequilibra el dispositivo aliado en el sector que se extiende entre Abbeville y Amiens, sobre puentes de vías férreas que los franceses no hicieron volar. Desequilibra localmente la línea Weygand, que no se derrumba por eso, pero facilita el avance general alemán apoyándose en sus diferentes cabezas de puente. Esta batalla de Abbeville, que se desarrolla en 3 fases, es a la vez una excelente ilustración de las causas de la derrota aliada durante la Batalla de Francia y de las cualidades muy reales del ejército francés de 1940. En primer lugar, el hecho de que esta batalla se desarrolle en 3 fases
que están mal coordinadas y se extienden por un poco más de una semana, ilustra perfectamente el problema aliado de la toma de decisiones lenta, los desplazamientos aún más largos y una coordinación que es totalmente desastrosa. Cuando el general Evans, siguiendo un objetivo distinto al de los franceses, toma la iniciativa de lanzar solo su asalto apoyado por las pocas unidades francesas que andan por la zona. Es un error costoso que no beneficia a nadie y que termina con la destrucción, en tan solo unas horas, de la mayor parte de la fuerza blindada británica. Solo podemos imaginar el impacto y el éxito que habría tenido una ofensiva británica iniciada un día después, al mismo tiempo que las maniobras del coronel de Gaulle. El otro punto es humano y material. En cuanto al factor humano, los tanquistas británicos no destacan por su eficacia en el campo, a pesar de su valentía, mientras que los tanquistas franceses luchan bien y de manera más pragmática. En cuanto al material, los tanques británicos no están adaptados a las operaciones que se esperan de ellos, mientras que los tanques franceses, y en particular el B-1 bis, son a la vez sumamente eficaces, pero requieren un importante apoyo logístico que el ejército francés no logra proporcionarles durante las operaciones. Otro punto importante, sin una coordinación moderna, es decir, con la ayuda de la radio, es imposible explotar rápidamente las brechas que los tanques franceses logran abrir. Para terminar, la llegada al lugar, 4 días después del final de los principales combates, de una segunda DCR con efectivos reducidos, incapaz de lanzar una ofensiva rápida, a pesar de los esfuerzos de su comandante, el coronel Perrin, quien, dicho sea de paso, es mucho más víctima de la situación que responsable de ella. El autor ilustra hasta qué punto las divisiones blindadas francesas no estaban pensadas para ninguna otra operación que no fuera tapar brechas localizadas dentro de un sector preparado y bien definido. Fuera de este contexto, entre las 4 divisiones blindadas francesas, solo la cuarta DCR del coronel de Gaulle, cuya doctrina es más ofensiva, parece salir adelante. Pero al mismo tiempo, la participación francesa en Abbeville ilustra que el ejército de tierra francés de 1940 contaba con los hombres, el material esencial y la fuerza moral que hacen posibles las victorias. Fracasa aquí una vez más bajo el peso de sus propios errores doctrinales, mientras que la Wehrmacht demuestra una vez más una rapidez y una capacidad de adaptación notables. Pero el 5 de junio de 1940, el asunto aún no está decidido. Es una nueva batalla de Francia la que comienza, y eso es lo que les propongo ver juntos, justo después de unas breves palabras finales. Este episodio me exigió nuevamente un trabajo considerable y preciso, consultando diferentes fuentes que no siempre están completamente de acuerdo entre sí, y por eso espero haberles permitido entender lo que realmente sucedió en Abbeville, sin las interpretaciones tendenciosas e incluso políticas en algunos casos que se han hecho del evento. Y si creen que este trabajo lo merece, dejen un me gusta, suscríbanse y compartan sus análisis en los comentarios. Por otro lado, como ya vieron, este documental está ilustrado con imágenes de archivo y una buena parte de ellas tienen licencia, lo que representa un gasto importante para el canal, ya que hay que comprarlas sin siquiera tomar en cuenta todos los demás gastos inherentes a la creación de todos los documentales. En el panorama actual de YouTube, DemiSteve ya no cubre sus gastos y precisamente para eso sirve Tipeee. Si consideran que este trabajo merece existir y estar disponible gratuitamente para la mayor cantidad de personas en YouTube, pueden apoyar el canal en la página de Tipeee, cuyo enlace está en la descripción. Cada contribución, incluso de 1 o 2 euros al mes, sirve directamente para hacer funcionar el canal y continuar con la creación de documentales. Concretamente, sin ustedes, DemiSteve, Histoire terminará desapareciendo, pero con ustedes, la batalla continúa. Dicho esto, descubran cómo el generalísimo Weygand intentó cambiar el curso de la historia en junio de 1940.